tierra vino. Isaías capítulo 40, verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Y quiero empezar esta reflexión esta mañana diciendo: tu hogar es el hogar de Jesús, porque aquí en Isaías dice, lo extiende como una tienda para morar, o sea, una casa, un lugar donde se vive es un hogar. Hogar viene de la palabra de hoguera. En todo lugar que había una hoguera, se preparaba comida, eso era un hogar. Eso era un hogar. Por eso se recomienda, ¿verdad? Dice que el hombre va a dejar a su papá, a su mamá, se va a unir a su esposa, va a ser una sola carne, va a ser su propia hoguera. Para mantener una hoguera hay que poner leña todos los días. Para mantener una hoguera, no solamente tener leña, sino tener algo que cocinar para los que cargan la leña puedan alimentarse. Un hogar es eso, viene de hoguera, que todo lugar donde se cocina, donde la gente se calienta, donde que hay agua hervida, aunque sea para té. Eso es un hogar. Y una familia mantiene esa hoguera, ese hogar. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre ha hecho su casa, su hogar, su lugar de su hoguera, de diferentes formas y caprichosas formas. Vemos casa en forma de un barco. Aquí hay uno muy cerca, pero hay cientos en todo el mundo. Otros se han ido a los barcos abandonados y ahí se han ido a vivir. Ya no en forma de barco, sino literalmente un barco. Hay hogares metidos dentro de cuevas, hogares metidos dentro de edificios, hogares dentro de callejones, hogares debajo de puentes, hechos de cartón, pero a veces hay familias ahí que están viviendo, se aman, a veces hay gente buena y noble ahí viviendo debajo de un puente. Hay hogares que están hechos por las montañas, hechos de lo que puedan construir, y hay hogares que tienen hasta la pluma para abrir el agua de oro. El ser humano ha hecho su casa, su tienda para morar de diferentes y caprichosas formas. Aún dentro de la cárcel a veces hay presos con privilegios que hacen un hogar y mandan a poner todos los lujos que pueden. Hay algunos hombres que construyen su hogar, hay mujeres que edifican su hogar y hay mujeres que los destruyen con su propia mano. ¿Es tu hogar el hogar de Jesús? Yo tengo aquí una lista de algunas habitaciones. Hay habitaciones completas llenas de videojuegos y póster de videojuegos. Hay cuartos que lo convierten en altares a alguna imagen o algún ídolo. Hay habitaciones dedicadas a grabaciones, o sea, hay cuartos que se dedican a grabar audio, grabar videos, y ahí mismo el que trabaja a veces duerme ahí mismo. Hay habitaciones dedicadas a cuidar a enfermos delicados de salud. Son habitaciones, porque desde que llega un enfermo a esa habitación, ahí los cuidan, lo alimentan, ahí mismo lo llevan a hacer sus necesidades, ahí los cuidan, son habitaciones ya. Y a veces la gente vive ahí hasta que se recupere o alguna otra circunstancia. Hay habitaciones que nunca se abren. El anteaño pasado subastaron una habitación de un soldado de la Primera Guerra Mundial. El papá y la mamá despidieron a su hijo que se iba a ir a la guerra. Y cuando el hijo se fue, le dijeron, el hijo dijo, que nadie toque mis cosas. Así que el papá y la mamá echaron llave, echaron candado a ese cuarto. Y el hijo vino un par de veces en medio de la guerra y después volvió para nunca más volver y echaron candado ahí. Y subastaron esa habitación completa así, sin abrir, porque ya había muerto el papá, la mamá de adultos, habían muerto sus otros hermanos y querían subastar esa habitación para poder vender la casa y el terreno.
Y cuando abrieron, encontraron las cartas que él tenía, encontraron algunas cosas de la guerra que él guardó como recuerdo, encontraron el uniforme que le dieron para la primera vez que iba a la guerra, y todo eso fue subastado. Hay habitaciones que nunca se abren, hay habitaciones que a veces el hijo va de viaje y mamá y papá cuidan esa habitación. No, eso es de Francisco, esa habitación es de Luis, esa habitación es de Edwin, esa habitación nadie lo va a abrir porque tengo esperanza que él vuelva a casa un día, aunque sea de visita. Hay habitaciones preparadas para oración. El ser humano prepara habitaciones para orar y para meditar y para leer la Biblia. Hay habitaciones o mega salas dedicadas al cine en casa. Hay cuartos que hacen para cines. Hay cuartos que hacen y lo preparan para que sea un cuarto de entretenimiento. También ponen videojuegos ahí, mesa de billar, muchas cosas. Hay habitaciones dedicadas a juguetes, muchos juguetes ahí. Y muchos asientos pequeños. Eso es una habitación especial. ¿Y quién vive en esa habitación? El abuelo y la abuela cuidando a todos los nietos. Y el abuelo está todo el día en ese cuarto cuidando a los nietos, jugando con ellos, felices, algunos de ellos obligados porque esos nietos no tienen quien los cuiden. Otros felices porque papi y mami de ese niño trabajan, y en el tiempo que ellos trabajan le llevan a casa el abuelo juega, la abuela juega, y después los padres de ese niño se lo llevan a su casa. Y el abuelo feliz dice, qué bueno, estoy jugando con mi nieto. El hombre hace tantas habitaciones. Yo no sé si se pone a pensar cómo está el cuarto de usted, su habitación, cómo está nuestra habitación, cómo está nuestra casa. Hay casas llenas de cuadros, de adornos, llenos de sueños, de recuerdos. Hay habitaciones llenas de muchas cosas. Y dicen, no, esto me regaló mi abuelo, esto lo traje del viaje, esto me enviaron, esto del cumpleaños de mi nieto, de mi nieta, esto del cumpleaños de mi hija. Y llenan habitaciones de recuerdos. La Biblia dice que Jesús ama la adoración en los hogares. En Hechos 20:20 el apóstol Pablo dice, yo no he rehuido, yo no me he escapado de hablarle de Jesús públicamente y por las casas. Las iglesias cristianas nacieron de una habitación, de una casa, de un hogar. Las iglesias han nacido en las marquesinas. La mayoría, casi todas las iglesias en Puerto Rico y en muchas partes del mundo han sido levantadas con mucha oración en las casas. Y de las casas se llenan los vecinos, se llenan personas, se convierten y buscan un lugar un poco más amplio. Y a la final terminan comprando un terreno y levantando una casa de oración. Jesús busca en los hogares corazones de hombres. En Lucas 10, 41 al 42 y en Hechos 22, 3 dice, de cierto yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios y como hoy soy con todos vosotros. El apóstol Pablo, cuando aprendió la palabra a través de Gamaliel, él iba al hogar de Gamaliel, o Gamaliel iba y él se sentaba a los pies. ¿No se acuerdan ustedes? Yo no sé, pero cuando me convertí hace 30 años, yo veía que personas de la calle, personas que consumían drogas, allá no lo decimos tecato, allá lo decimos fumones. Esa es la palabra que usamos, fumones. Porque ellos cogen la pasta básica, lo hacen cigarro y lo consumen fumando. Entonces los jóvenes aceptaban a Jesús. Y ellos, una vez que aceptaban a Jesús, como vivían en la calle, ellos lo que hacían con el evangelista o el predicador o el pastor o los que están en campaña, se iban y le decían, yo voy a cargar tu maleta, quiero cargar tu maleta.
Y este hombre que salió de la calle convertido, andaba con el evangelista, con el predicador, llevando las maletas, cuidándole a él, y donde iba el predicador, él iba. Lo que comía el predicador, él comía. Si el predicador se ponía a orar, él se arrodillaba a orar. Si el predicador le tocaba hacer ayuno, él hacía ayuno. Si le iba a predicar toda la noche en una vigilia, el que le acompañaba iba y estaba toda la noche, y esa manera era que crecía espiritualmente. Esa es la manera que yo conocí. Allí en Ávila muchos evangelistas ahora se convertían y le seguían a él. Y aprendieron de Gigi Ávila. La Biblia dice que cuando se convirtió un loco, un lunático, iba y le seguía a Jesús. Se convertía a alguien, era sanado, le seguía a Jesús. Hasta que Jesús a uno de ellos le dijo, no me sigas. Ve y cuéntalo a los tuyos cuán cosas grandes Dios ha hecho contigo. Eso era lo clásico, que la gente seguía. ¿Por qué? Porque sentía el calor de hogar, el calor de padre, el calor de hermano. Les cuento, cuando yo conocí a Jesús, empecé a trabajar en una granja. Yo no sabía lo que era el diezmo, yo no sabía lo que era la ofrenda. Yo lo que sabía que el edificio donde que yo congregaba era de 3 pisos y que había muchos gastos ahí. Los teléfonos eran carísimos ese tiempo. Y la luz era caro, el agua era caro, y había gente que iba a la iglesia y arriba en el segundo piso había una cocina y preparaban comida para todo aquel de la ciudad que tenga hambre, iba y comía ahí, y un grupo de hermanas y hermanos de un ministerio le daban de comer. Yo sabía que había mucha necesidad, preparaban pailas de comida y llevábamos a la cárcel a dar de comer. Yo no sabía lo que era el diezmo, yo conocía al Señor. Todo lo que cobraba, compraba pollos y le llevaba al pastor, le decía, pastor, primicia. Él me aceptó una vez. La segunda vez voy, pastor, primicia. Me dice, ¿cómo que primicia? ¿Tú crías pollos? No. ¿Tú vendes pollos? No. ¿Qué haces tú? Yo trabajo en la granja, preparo los pollos para que el dueño los lleve al mercado y los venda. No, eso no es primicia. Y no te puedo aceptar todo. No, tú tienes que guardar para ti, para tus necesidades, no. Pero yo lo llevaba y cada vez que el pastor se sentaba a su mesa, yo me sentaba con él y aprendía de él. Y ahí le preguntaba de todo. Y le llevaba algo y llegaba la hora de comida. ¿Saben? No se sorprenda si aparezco en su casa cuando usted está comiendo ahí. Y llegaba la hora de comida. Y eso era la manera, porque sentía el calor de la presencia de Dios en el hogar de mi pastor, en el hogar de mis pastores. Y me sentaba ahí y estaba ahí con él. Hasta que poco a poco empecé a aprender y conocer las cosas de la obra de Dios. El hogar es algo que no todos tienen ese privilegio de crecer con papá y mamá. De todos los que crecen con papá y mamá, no todos tienen el privilegio de crecer en un hogar que se hable, exista un temor de Dios y que papi y mami enseñen el temor de Dios a sus hijos. No todos tienen esa bendición. Cuando estaba en Nueva York, en Connecticut, cuando hablaba con algunas personas que eran indigentes o personas, ¿cómo se llama? Sin techo, homeless. Y una vez me senté al lado de uno que estaba sentado en la vereda y le dije, hey, how are you? Él me dice, no te preocupes, yo también hablo español, dime. Yo le digo, ¿por qué estás aquí? Tú te ves joven, te ves fuerte, ¿por qué estás aquí? ¿Tú sabes inglés? ¿Tú sabes español? Y me dice, yo soy enfermero, y yo he trabajado en tal sitio, y me empieza a hablar. Yo le digo, sí, tú eres hombre, tú eres profesional, tú eres preparado, tú eres joven, tú eres fuerte, pero ¿por qué tú estás en la calle? Y él me dice, sencillamente, yo salí de mi país, dejé a mi esposa y a mis hijos ahí, buscando un futuro para ellos.
Pero en cuanto yo llegué aquí a Estados Unidos, empecé a mandar dinero a mi esposa, empecé a trabajar, empecé a estudiar y pasaron un año y ella poco a poco dejó de hablarme y seguía enviando dinero por mis hijos. Y después, cuando me iba a graduar, me dan la noticia de que mi esposa y mis hijos en mi país ya están viviendo en otra casa, en otro hogar. Mi esposa consiguió una pareja y está viviendo con otra persona. Hice lo posible y traje a 2 de mis hijos. Y cuando los 2 de mis hijos estaban conmigo, vino Migraciones y se los llevó y los deportó. Y ellos no querían volver a casa de la mamá y están en la calle. Y yo no puedo volver. Yo tengo unos problemas bien fuertes que resolver. Por eso estoy en la calle, ya no tengo razón de vivir, ya no tengo un hogar, ya no tengo familia, ya no tengo hijos, ya no me importa ni la profesión, ni trabajar, no me importa el dinero, no me importa si como o no como. Personas que han perdido su sueño de tener un hogar. La pregunta es, ¿nuestro hogar es el hogar de Jesús? Le decía que un hogar viene la palabra hoguera. Y donde que había una hoguera, había comida para cocinar en esa hoguera. Donde había una hoguera, la hoguera calentaba ese ambiente en medio del frío, allá en el desierto o en cualquier lugar del mundo. Todos nosotros necesitamos tener una hoguera, un hogar. ¿Qué pasa cuando unos hijos le están pidiendo siempre leña de la hoguera de los papás? Los hijos tienen 42 años. Mami, ¿puedes darme 40 pesos? Mami, me falta para pagar la luz, pidiendo siempre la leña para la hoguera de ellos. Y la mamá no puede calentarse bien, no puede descansar bien, porque la poca leña que llega ahí tiene que mandar a la hoguera del hijo o de la hija, que aunque sean jóvenes, no se hace responsable de su propia hoguera. Jesús iba a la casa de Lázaro, y no fue una vez, fue varias veces. ¿Por qué Jesús iba a la casa de Lázaro? Porque Jesús entró a la casa de Pedro, vio a la suegra enferma, dijo, sana, suegra, sana, está sana, suegrita, está sana. No se preocupe, Pedro te va a ver sana ahora. Porque Jesús ama los hogares. La manera de llegar a los jóvenes en este tiempo es cuando se hace un culto en casa. Se hace un culto en casa y a veces en la marquesina están ahí los hermanos. Los hijos del Señor se gozan en su rey. Y a veces el joven está metido en su cuarto o detrás de la casa o corriendo, pero está escuchando el mensaje. Y hay jóvenes que no quieren saber nada de Dios, pero cuando hay una campaña o un culto en su casa, ellos están metidos en su cuarto y escuchan el mensaje y la palabra nunca vuelve vacía, siempre produce fruto, porque la palabra es viva, es lo más hermoso que existe. El diablo quiere destruir los hogares, por eso a veces hay divorcios, hay separaciones. Por eso a veces hay grupos de desordenados sexuales que quieren adoptar niños para enseñarlos la aberración sexual que ellos practican. Entonces, quieren destruir los hogares, por eso dicen, no, los niños pueden ser abortados y no hay ningún problema. No, a los niños hay que enseñarles esta ideología porque no hay ningún problema. Entonces, no, mujer, tú tienes todo el derecho de hacer lo que quieras, tú no eres sirviente de tus hijos, así que levántate, sal a pasear, sal con las amigas. Es más, dile a tu esposo que te dé un tiempo a ti porque tú mereces. Entonces, el diablo metiendo esas ideas para destruir una casa, destruir un hogar. A los niños, a los jóvenes, otros jóvenes y aún maestros malintencionados enseñándoles cosas que no deberían de enseñarlos porque están destruyendo su propia vida. Los gobiernos prohibiendo estudiar la Biblia en las escuelas. Y cuando estos jóvenes ya están en la cárcel a causa de drogas, a causa de haber matado a alguien, el gobierno dice, no, todo preso tiene derecho a una Biblia. Cuando están presos, sí una Biblia, pero cuando están aprendiendo Biblia, no. El hogar es lo más precioso. Antes decía, ¿qué es la familia? La familia es el núcleo supremo de la sociedad. La familia es lo más hermoso que existe. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ama
Dios ama todo hogar. Y todo hogar tiene que ser bendecido y es bendecido por Dios. Y decía, Dios es tan bueno, tan sabio que permite a una mujer tener bebé hasta los 40 aproximadamente, algunos un año más, unos años más, unos años menos, pero más o menos hasta los 40. ¿Por qué? Porque un bebé consume años, criarlo años de la vida de la mamá y del papá. Si ella tiene un bebé a los 38, a los 40 el bebé va a tener 2 años, recién está aprendiendo a caminar y hablar. Todavía depende de mamá y de papá. Cuando ella tiene ya 60 años, cuando ya no tiene fuerza, ya ese niño ya va a ser un adulto recién. Si Dios hubiera permitido que una mujer tenga un bebé a los 80 años, no hubiera podido criar a ese bebé y ese bebé hubiera crecido sin mamá y ese bebé hubiera sufrido y nadie le hubiera dado tanto amor como mami le da. Dios los ha provisto de un poco más de fuerza porque un varón tiene que proveer pan a su mesa, tiene que trabajar, tiene que cuidar, tiene que protegerlos, aún con su presencia, tiene que jugar con sus niños, correr con sus hijos y atenderlos. Por eso Dios estableció esto perfecto, hermoso, maravilloso. O sea, Dios no hizo las cosas a lo loco. Él sabe con toda la sabiduría cómo funciona una casa, cómo funciona una familia, cómo funciona un hogar. Si buscamos en la Biblia, él le dice, Filemón, la iglesia que está en tu casa. Llegamos a casa de tal persona y ahí había un grupo de hermanos. Pablo cuando llegaba y hacía viajes misioneros, él iba a hogares cristianos y se quedaba en la casa de los hogares cristianos, de ahí salía a predicar. Pablo andó más y Jesús andó más, caminó más tocando puertas. Es más, Jesús dijo, vayan a Decápolis y prediquen ahí, y mandó a 70. Vayan de 2 en 2 y toquen la puerta. Hello, ¿hay alguien ahí? De atrás llamaban, sí, ya vamos. Y les hablaban del Señor. Y había gente que no les quería escuchar la palabra de Dios. Él decía, no importa, si no te reciben, sacude tus zapatos, sacude el polvo de tus pies y siga al otro lugar y siga predicando. Ya en el día del juicio Dios verá, y esto quizás el castigo va a ser más fuerte que Sodoma y Gomorra para ellos, porque teniendo la opción de escuchar la palabra no lo escucharon. Él mandó casa por casa, casa por casa. No hay cosa más hermosa que servirle al Señor en los hogares. A veces en los hogares cristianos se ven más fiestas que cultos de oración o cultos de adoración a Dios. Los judíos todos los viernes en sus casas se reúnen a partir el pan. Y al momento de partir el pan ellos leen la Biblia y se levanta el padre de familia y le agarra a la esposa, le dice, yo te bendigo mujer en el nombre del Señor. Yo bendigo a mis hijos. Una vez por semana ellos bendicen a sus hijos. Y si ven a su niña, le dice, yo bendigo, Dios te va a bendecir con un buen esposo. El papá toca la barriga de su nena y le dice, de aquí van a salir mis nietos, van a salir tus hijos que van a ser de bendición, van a bendecir el mundo. Y los judíos hacen eso con sus hijos todas las semanas. Cada vez que hay una fiesta espiritual, se van con toda la familia a la fiesta espiritual. Por eso difícilmente tú ves a un judío tirado en la calle, drogándose, pidiendo dinero o robando o en la cárcel. No los ves porque ellos desde niños los van enseñando. Aunque algunos con cierto legalismo, pero ellos aprenden a temer al Señor. Y tú ves a los judíos entre ellos ayudándose, entre ellos compartiendo, y lo hacen siempre. Y los hogares pentecostales, cuando siempre se hace servicio en las casas, con toda seguridad el 90% de esas casas, esos hijos y esos nietos lo van a servir al Señor, con toda seguridad.
¿Que Dios puede cambiar a tu hijo? Sí. ¿Dios puede cambiar a tu esposo? Sí. ¿Dios puede cambiar a tu esposa? Sí. Dios cambia todo. Dios transforma todo. Y te voy a decir por qué. Porque Dios creó la naturaleza. Él creó al hombre. Él caminó sobre el agua. Él detuvo la tormenta. Él produjo una pesca milagrosa. Él resucitó muertos, Él dividió el mar, Él multiplicó peces y panes, Él aplastó a la serpiente, Él tiró fuego del cielo, Él abrió la tierra y la tierra se tragó a los rebeldes. Él cura a los quebrantados de corazón. Él exalta a los humildes, Él da vista a los ciegos, Él cura al cojo, Él levanta a los paralíticos, Él endereza columnas torcidas, Él quebranta corazones, Él perdona pecados, Él da hijos a los estériles, Él detiene el tiempo, Él da salvación, Él perdona pecados, Él protege al pobre, Él alimenta a las viudas, Él cuida al huérfano, Él protege tu hogar, Él envía ángeles a tu servicio. Él habita en la iglesia en forma de la presencia del Espíritu Santo. Él protege de peligros. Él provee en medio de la escasez. Él da libertad, Él da vida y Él nos da vida eterna. Y Él hace muchas cosas que no nos imaginamos por amor a nosotros. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante cada vez que se pueda hacer un culto de oración en sus casas. Y si pueden una vez por semana, al menos con un grupo de personas, deben de hacerlo. La iglesia más grande del mundo, la iglesia de Corea, una iglesia hermosa, eso nació a través de servicios de oración en las casas. Eso era todo. Corea estaba saliendo de una guerra, toda la gente era pobre, no tenía que comer, no tenían ni calefacción, no tenían nada. Y los coreanos lo que hacían era lo siguiente. Cuando se saludaban decía, ¿tomaste café? Eso era el saludo. ¿Y por qué eso era el saludo? Porque cuando él sabía que su hermano había tomado café, entonces él decía, al tomar café ha comido un poco de pan. Entonces, si él tomó café y comió un poco de pan es porque ya no tiene el estómago vacío. La pregunta era, ¿tomaste café o tomaste algo? Era para asegurarse de que su hermano había comido algo al menos ese día. Y cuando hacían las células, lo que hacían ellos sencillamente, aparte de la Biblia, de leer la Biblia, aparte de estudiar la Biblia, aparte de orar, ellos compartían lo poquito que tenían y hacían cafecito, hacían té, repartían aunque sea un pedacito de pan y todos compartían, de modo que cada célula de esa casa, la familia se convertía en un pequeño hogar, hogar donde brillaba la presencia de Dios, donde se sentía la presencia del Espíritu Santo. O sea, ellos no decían, se preocupan por mí. Ellos decían, se preocupan por mí, se preocupan por mi espíritu y se preocupan aún por mi estómago. Porque ellos tenían mucha hambre y a través de eso ellos compartiendo empezaron a ver la gloria de Dios. Y Dios empezó a proveer. De modo que Corea ahora es un país estable económicamente. Es uno de los países independientes y prósperos. Alabado sea el nombre del Señor. En Puerto Rico pasó algo parecido, ¿saben? Los jibaritos decían, ¿tomaste café? Pues se preocupaban que la visita viniera y no querían que la visita se vaya con el estómago vacío. De ahí sale la costumbre de picar lo que hay en casa, un poquito de queso, un poquito de pasta de guayaba. ¿Qué más había? Dulces así, preparaban dulcecitos de arroz, algo así para compartir. Porque la historia es que el puertorriqueño de antes compartía todo. Y decía, siempre la palabra antes era, ¿tomaste café? Y quiero preguntarle, ¿tomaron café? Muévanse, dime sí o no, no me miren asustados. Y no me invitaron. El hogar debe ser un pedazo de cielo en esta tierra. En 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 en adelante dice,
De modo que David quiso hacer traer el arca de Jehová a la ciudad de David e hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo, y estuvo el arca en la casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y estuvo 3 meses ahí. Yo me imagino la familia de Obed-edom dijo, wow, ¿y eso qué es? ¿Qué es esa cosa? No es el arca del pacto de Dios. Ah, no. Mira, vamos a limpiar bien aquí. Vamos a ponerlo bien. Nadie se entra a esa habitación. No. Ahí está la presencia de Dios. Y entraban ellos con mucho temor, limpiaban, cuidaban, protegían el arca. Y ellos estaban ahí pendientes del arca, con temor, sencillamente cuidando la presencia de Dios en su casa. La Biblia dice que Dios bendijo. En esos 3 meses, ese hombre fue tan bendecido porque en su hogar cuidó la presencia de Dios. Fue tan bendecido que la Biblia dice que los descendientes de Obed-edom fueron los guardianes del arca aún en el templo de Salomón. Los hijos, los nietos, los bisnietos, ellos cuidaron el arca. Si estudiamos la historia de estos, ellos fueron bendecidos por cuidar la presencia de Dios en su casa. Cuidemos la presencia de Dios en nuestra casa para que nuestros hijos crezcan bendecidos.